Buenas tardes. En este video vamos a modelar el predio en el cual una fábrica mantiene los módulos habitacionales que construye. La fábrica produce dos tipos diferentes de módulos habitacionales, oficinas y sanitarios, y mantiene un inventario permanente de su stock. Necesitan conocer en cada momento el valor de venta total del stock, es decir, la suma acumulada de la cantidad de unidades de cada producto por el precio unitario de ese mismo producto. El diseñador elaboró un diagrama que incluye una clase para cada tipo de módulo, pero además factorizó los atributos y el comportamiento común a los dos tipos en una clase abstracta llamada módulo. Es decir, a partir de dos clases específicas, definió una clase más general. El predio puede modelarse como una matriz. Cada posición puede estar ligada a un módulo o no ligada. En este ejemplo muy simplificado, el predio puede mantener referencias hasta 10 módulos habitacionales que pueden ser solo de dos tipos, oficinas o baños. Ninguno de los objetos se crea de clase módulo, porque la clase módulo es abstracta. Cada objeto de software modela a una oficina o a un baño. Una clase abstracta puede definir uno o más métodos abstractos. Observen que decimos puede, también puede no definir ninguno. En este caso, la consulta obtener precio es abstracta. No hay un modo de conocer el precio de un módulo habitacional cualquiera. La clase sanitario, que extiende a módulo, tendrá que redefinir el método obtener precio, especificando cómo se calcula el precio de venta de un módulo sanitario. La clase oficina también deberá redefinir el método obtener precio. La clase stock mantiene la representación del predio como un arreglo de dos dimensiones. Cada una de las posiciones puede mantener una referencia a un objeto de una clase derivada de módulo. T es una variable polimórfica. Va a mantener referencias a objetos de clase sanitario o de clase oficina. No vamos a crear objetos de clase módulo. Los objetos del problema son oficinas o sanitarios. No hay físicamente un objeto del problema que sea simplemente un módulo. Por lo tanto, los objetos de software son instancias de oficina o de sanitario. La consulta valor total computa la suma acumulada de la cantidad de unidades de cada producto por el precio unitario. Un sanitario es un módulo que puede tener uno o más boxes y puede tener o no un lavabo. El precio unitario de un sanitario se computa como el largo por el ancho por el parámetro P más 2 por P por el número de boxes. Además, se suma 3 por P si tiene lavabo. El precio unitario de una oficina se computa como el largo por el ancho por 2,5 por P más 3 por P por el número de ventanas más 0,2 por P por el número de tomas corrientes. La clase sanitario debe implementar al método obtener precio unitario o bien declararse como abstracta. Lo mismo ocurre con la clase oficina. Esto es, si una clase extiende a una clase abstracta, debe implementar los métodos abstractos que hereda o bien también es abstracta. Podemos comenzar la implementación por cualquiera de las clases. Comencemos con stock. Declaramos un arreglo polimórfico T y el constructor crea un arreglo de dos dimensiones con capacidad para almacenar nfil por ncol módulos. Inicialmente, ninguna de las posiciones del arreglo está ligada. El comando almacenar asigna un módulo habitacional E a una posición del predio. Si la estructura ya mantiene un elemento con el mismo código que E, probablemente se va a producir un error de aplicación. Ni el compilador va a reportar un error, ni en ejecución se va a terminar normalmente. Pero el stock va a mantener a dos módulos con el mismo código. Es un error de aplicación o error lógico.
Debería detectarse durante la etapa de testing con datos de prueba, no cuando el usuario está efectivamente utilizando el sistema. Vamos a concentrarnos en la consulta valor total y dejamos pendiente como tarea la implementación del resto de los métodos. La consulta computa la suma acumulada de la cantidad de unidades de cada artículo por el precio unitario. Comenzamos declarando la variable B real, que va a acumular la evaluación total del stock. Al terminar la ejecución, la consulta retorna justamente el valor de la variable B. Para computar la evaluación total, el método realiza un recorrido exhaustivo de la estructura. En cada iteración controlamos que la posición esté ligada y luego acumulamos en B el producto entre la cantidad de unidades y el precio unitario. Observen que la ligadura entre el mensaje obtener precio unitario y el método va a depender de la clase de T sub IJ. Ahora bien, ¿por qué necesitamos un método abstracto en la clase módulo si no sabemos cómo calcular el precio unitario de un módulo cualquiera? Porque el chequeo de tipos de Java controla el tipo estático de la variable para decidir si un objeto puede recibir un mensaje. Si T sub IJ tiene tipo estático módulo, obtener precio unitario tiene que estar declarado en la clase módulo, aunque no tenga código. Como las clases derivadas de módulo no son abstractas, Java sabe con certeza que el método obtener precio unitario va a estar redefinido en sanitario y en oficina. Enfatizamos una vez más que el servicio obtener precio unitario está redefinido en sanitario y en oficina, de modo que Java vincula el mensaje al método que corresponde, dependiendo de la clase del objeto ligado a la componente IJ del arreglo T. En un lenguaje que no soporta el concepto de herencia, Pascal por ejemplo, tendríamos que poner un condicional e invocar un método diferente por cada tipo de módulo que construye la fábrica. En este caso son 2 tipos, pero si la empresa fabricara 500 tipos de módulos habitacionales diferentes, necesitaríamos 499 condicionales. Si la fábrica agrega un nuevo tipo de módulo, por ejemplo tráiler, en un lenguaje orientado a objetos, no necesitamos modificar el método valor total de la clase stock. Java seguirá ocupándose de resolver la vinculación entre un mensaje y un método dependiendo de la clase del objeto. Veamos ahora la implementación de la clase abstracta módulo, que puede implementarse sin saber si cada módulo va a ser una componente de una colección, una tabla, una matriz. Los atributos de instancia de la clase módulo están protegidos, de modo que solo son visibles en la clase módulo y en las clases que extienden a módulo. El constructor inicializa los atributos de instancia con los valores de los parámetros formales. El modificador abstract indica que no van a crearse objetos de la clase módulo. El constructor de la clase módulo solo va a ser utilizado desde los constructores de sus clases derivadas. Cuando el modificador abstract se aplica al método obtener precio unitario, esta consulta no tiene bloque ejecutable. Todas las instancias de módulo tienen un precio unitario, pero no hay un método general que especifique cómo computar este valor. Serán las clases que especialicen a la clase módulo las responsables de definir, o mejor dicho, redefinir, el método obtener precio unitario para indicar cómo se computa el precio unitario de un sanitario o de una oficina. Dejamos pendiente como ejercicio la implementación del resto de la clase módulo. La clase sanitario extiende a la clase módulo y agrega 2 atributos de instancia. Se declaran protegidos porque eventualmente la clase puede extenderse con otras más específicas. La primera instrucción del constructor de sanitario invoca al constructor de su clase base, esto es, módulo.
Además, la clase es responsable de garantizar que el atributo de instancia boxes va a mantener un valor mayor a 0, de modo tal que si el parámetro b no es un valor mayor que 0, al atributo de instancia boxes se le asigna el valor 1. El método obtener precio unitario se redefine en la clase sanitario de acuerdo a lo especificado por el diseñador en el diagrama de clases. El precio unitario de un sanitario es igual al largo por el ancho por el parámetro P más 2 por P por el número de boxes del sanitario. Y además, si tiene lavabo, el precio se incrementa en 3 por P. Si el diseñador no interpreta adecuadamente la fórmula para computar el precio unitario, se va a producir un error de aplicación. El usuario debe verificar el sistema antes de utilizarlo en el ámbito real. Tenemos que pensar que hoy estamos resolviendo problemas de un práctico, pero como profesionales van a tener que producir soluciones para usuarios que utilizan un sistema de software para automatizar algunas de sus tareas. Si el software no es correcto, el sistema fracasa. La interpretación de las necesidades y los requerimientos del usuario es una responsabilidad fundamental para todo el equipo que desarrolla un sistema de software. Dejamos pendiente como ejercicio la implementación de la clase oficina. Un sistema orientado a objetos se construye a partir de la especificación de un conjunto de clases relacionadas entre sí. Cada clase es un patrón de comportamiento para un conjunto de objetos del problema. El modelo computacional de la programación orientada a objetos es un mundo poblado de objetos que se comunican a través de mensajes. En ejecución, se crea un objeto de software para modelar a cada objeto del problema. El estado interno de un objeto incluye a los atributos de instancia de su propia clase más los atributos de instancia de las clases ancestro, siguiendo la jerarquía de herencia.